Ya empezó el stream. Antes de comenzar, déjame enviar links aquí para ver si hay un par de gente que se quiere conectar. Poderme hablar mierda mientras juego esto. Ok. Me quedé pensando ayer. Y esta próxima misión no es difícil, pero para el nivel que estoy, level 12, no me está muy cómodo. Y tenemos un par de misiones aquí que podríamos hacer y me interesan hacer. Así que vamos a vamos a hacer unos side quests primero. Mira, aquí sale a group of men are calling themselves, un par de hombres están llamándoselo Attic here y están buscando por una mujer Redguard en Whiterun. So vamos para Whiterun. Entonces, en Whiterun hay dos mujeres Redguard. Digo que yo me... Adiós, tenemos a alguien cerca, no me saca un dragón. Qué buena manera para empezar el fucking episodio, ¿no? Además, tú sabes que no voy a comer mierda, voy por carajo. Sí, van a tener que pelear ellos porque yo no voy a pelear. Porque yo creo que el dragón nos está siguiendo a nosotros, pero ella no se pondrá a pelear. Déjame buscar el Life Force si alguien está escribiendo algo, que es la duda. Ok. Ahora sí que, ahora tenemos otra persona jodiendo. Vamos a matar a este tipo, pobre caballo mío, oye. Ay, se me había olvidado que Lidia yo creo que se murió. Ok. Ay, se me había olvidado que Lidia yo creo que se murió. Oh, mala mía, se escucha el eco. Ahí. Vamos ahora entonces, ya que no se supone que no tengamos a nadie a Whiterun. Y como estaba diciendo, en Whiterun hay dos mujeres Redguard. Está la esposa de Nassim, el tipo Redguard ese que siempre está jodiendo. Que generalmente está siempre en este edificio, pero como es de día, no creo que esté por aquí. Vamos a ver. No, verdad, ya no se queda aquí abajo. Ah, mira, Lidia está viva, qué bueno. Ok. Mira la que ya está, una de ellas. Looking for my husband Nazim? Check the Jarl's backside. That's usually where he stuffs Pero... himself these days. Men are all alike. No, Skyrim ahora que lo pienso, no. Hay tres. Pero esta definitivamente no es porque no nos dio una opción de hablar. Vamos a ver. La otra es la esposa del otro tipo de Redguard. Arem. Sí, la esposa de este tipo. What do you need, my friend? Pero esa generalmente se supone que se pase por aquí, pero pues no la veo. Voy a ver con esta tipa. It's a shame, isn't it? Primero que nada vamos a dejarle esto. Yorick's sister? Poor child. Magic runs deep in that family's bloodline. It's not always a blessing. Thank you for this. Something for your trouble. Mira, 400, eso es bueno. Dime de este árbol. This is the Gilder Green. It was planted as a seedling in the early years of Whiterun. Disciples of Kinnereth could sense something holy in it, and traveled far to hear the winds of the goddess in its branches. They built the temple. Of course, not as many pilgrims these days. ¿Y por qué no han venido? A big dead tree isn't very inspiring if you're coming to worship the divine of wind and rains. Kinnereth gives life, and we need a living tree to be her symbol. ¿Hay alguna manera de revivir el árbol? I've thought about that. Trees like this never really die, they only slumber. I think if we had some of the sap from the parent tree, we could wake up its child. But even if you could get to the Elder Gleam, you couldn't tap it. Not with any normal metal. ¿Y qué tipo de arma podría funcionar? Elder Gleam is older than metal, from a time before men or elves. To even affect it, you have to tap into the old magic. You'll have to deal with the hag ravens.
I've heard about the weapon they've made for sacrificing Spriggans. It's called Nettlebane. The hags terrify me, or I would have gone after it myself. Pues yo conseguiré Nettlebane para ti. Your spirit is strong. Kinnereth's winds will guide your path. It's held in a Hagraven nest called Orphan Rock. Ok. Y ya no tiene otra misión, pero nuestro... Mira, ese es Nassim, la esposa de la tipa de allá. Las dos no tienen nada importante que decir. Mira... Maybe some other time I reveal your destiny. Come on in. Come to a love La for última reading, Redguard Sorry, está... but I'm not Se quite supone que está aquí, mírala aquí. Y se What llama can I do Serie. for you? No voy a traducir más. Aprendan inglés, supongo. Are you sure? Oh no. They found me? I need your help, please. Come with me. I need to speak to you privately. Quickly, come with me. Y pues ahora ya podemos comenzar a seguirla. Ok, ahora sí que sí. So, are you working with them? You think you can take me? You so much as touch me and you're going to lose fingers. I mean it. I'll cut you in half. So the Alakir know where I am? What did they offer you? Gold? How many more of them are coming? Tell me. Relájate que no te voy a hacer daño, supongo. O... Es que mira... Then I need your help, and there isn't anyone else I can trust here in the city. There will be. Of that, you can be assured. I am not the person that the people of Whiterun think I am. My real name is Eamon. I am a noble of House Suda in Hammerfell. The men who are looking for me, the Alakir, they are assassins in the employ of the Aldmeri Dominion. They wish to exchange my blood for gold. I need you to root them out and drive them away before they find me and drag me back to Hammerfell for an execution. They're mercenaries, only in it for the money. They're led by a man named Kamatu. Get rid of him, and the rest will scatter. I don't dare show my face, lest they recognize me, so you'll have to find out where they are. I heard one of them was just arrested trying to sneak into the city. If he's locked up in the jail, perhaps you can get it out of him. Please, I know I'm asking you to do something difficult, maybe even dangerous. I just don't know who else I can trust. Okay. Find me the moment Y you... ahora se nos presenta con dos opciones. O podemos hablar con el Alakir prisionero o vamos a hablar con los Alakir en Roristec. Pero... Ok, primero que nada quiero ver algún momento aquí, a ver si hay un spell. Vamos a ver si tiene el spell que quiero. No, no lo tiene, así que vamos a ver con Farengar, el wizard de ahí arribota, en Dragon's Reach. Ok. It seems this... So, you wish to master the arcane arts? Books, sí, mira, lo tienen. Vamos a comparar esto. Ok. Vamos a ver si tenemos algo para venderle. Esto. Ah, espérate, voy a crear tips. Esto. Ah, mira, tenemos dos. Esto. La ropa, supongo, pues, para que la vamos a usar. Y yo creo que ya. Vamos a aprender este calm. Y ya después verán por qué porque compré ese hechizo. Y ahora tenemos las dos opciones, o hablar con un prisionero Alakir o ir a Rorikstead a hablar con los Alakir que ya hemos conocido. Y nosotros vamos a ir a Rorikstead porque
nosotros vamos a chotearla a ella. Porque es la manera más rápida de hacer la misión. En dirección, vamos a ver. Sí, es por acá. Rorikstead es un settlement bastante concurrido, bastante, no gigante como una ciudad, pero es relativamente famoso. Se supone que hayan direcciones allá. Pero mientras tanto vamos a seguir el camino ya. Mientras Lidia sufre como una mula de carga y se queda allá atrás. Yo espero que no nos vuelva atrás. Y vemos un curioso personaje con armadura de enano. Literalmente es una armadura de enano. There's Bueno, been word of some trouble nearby. I'm on my way to investigate. I probably shouldn't tell everyone who asks. This is important business, you know. te podrá dar, whatever. No, I think I got this one. Thanks, though. There's been word of some trouble nearby. Vamos a tratar de pelear con ella, a ver qué pasa. ¿Está Lidia cerca? Sí, está Lidia cerca. Así que... Con your flame atrona. Summon. Esto. Bizcocho. Y tiene esta armadura que inmediatamente se la vamos a dar a Lidia. I've got your back. I am sworn to carry your burdens. Toma. Mira, ya no se puede poner más. Vamos a ver si entonces si podemos tomar algo y quitárnoslo. Esta espada. Ella necesita esta espada, supongo. Pero por ahora vamos a darle esto. Y... Es que tenemos que ir a un lugar a vender definitivamente. Pero por ahora vamos a enfocarnos más bien en la tarea en cuestión. Ya después venderemos los huesos y seguiremos nuestra travesía. Ok, se supone que aquí diga en dirección de Whiterun, Car West. No, es por aquí, pero si dice para ir para Whiterun, también podemos ir por Rorikstead, porque el camino a Whiterun desde Minecraft es el mismo que el que es para Rorikstead. Tenemos todo. Verdad que es que sí, se me olvida, no todas las misiones son múltiples decisiones. Y entonces aquí vamos a doblar. Se enfermó el caballo, yo creo, ¿saben? Pero no va a afectar nada en realidad. Oye, los dragones me siguen. Y en la lejanía podemos ver unas casitas. Y ese es el settlement de Rorikstead. Y ven que es parte del camino. Pero sí es verdad. Siempre que llegamos a Rorikstead por primera vez llegan... Estos son vigilantes de estándar. No vamos a ir con ellos, no ofrecen ninguna misión ni nada. Eso sí, aunque siempre está la pelea, nosotros nos vamos a enfocar más bien en la misión. Mira, ya parece que los guardias están peleando con el drone. Sneak. Subir nuestro sneak por alguna razón. I only take a A ver look. si podemos venderle algo a este tipo. No. Vamos a Do ver con yourself a los... favor and don't have children. They're good for nothing at all. I got enough troubles, so don't mira, go ahead. podemos venderle los Honest bricks. pay for honest work. ¿Y tú? If you're thinking of setting up to farm, you picked the right place. Ok.
Until next time. No me interesa nada y aquí no hay más NPC, así que vamos a ver con los You alligators. have news of our quarry. You have? Where? Tell me now. We cannot go after her. Not without drawing attention. You must bring her to us. Lead her to the Whiterun stables, outside of the city. We will wait for you there. We will find her eventually. Do you have news of our quarry? No, mira, este tipo ni lo había visto. You look like you've seen your share of adventure. I envy you that. I want to be an adventurer like you. My father says I can't. He says he needs me to stay here and work the farm. And even if he did let me be an adventurer, we couldn't afford to buy armor. His name is Mralki, and he's the innkeeper here. I hope you could change his mind. Voy a ver lo que puedo hacer. Thank you. I can't stand the thought of being trapped in this village for the rest of my days. Y vamos a hablar con este tipo, con el calvo. That fool Sanam. Some folk here will tell you I'm sheltering my boy too much. But I ask you, isn't it a father's duty to keep his children safe? My son? Eric? What about him? Did something happen? Is he all right? But the world is a dangerous place. Eric has no idea what he's getting himself into. What's more, he's got no armor. I'll have to save up the money for it. I cannot deny the truth of what you say. Eric is all the family that I have left, but it's wrong to hold him back as I have. I won't tell Eric that I've changed my mind. I'll see about borrowing some money in Whiterun for his armor. Y vamos a ver si vemos a... You and me, Son we're the iguales only estos people dos. around who aren't complete fools. Ya somos panas por haberle vendido esos Did you have any leaks. luck talking to my father? I can't thank you enough, friend. I hope you'll come back to Rorikstead soon and pay me a visit. Maybe we can swap stories about our adventures over a mug of ale at the inn. All right, then. Ok. Y vamos a hacer fast travel antes de que el dragón nos detecte. No, vamos a tener que... Ok, entiendo que es un Blood Dragon, pero si no lo es, podemos pelear con él. A mí no me importan mucho los NPCs de aquí, so... Ah, es un dragón único, vamos a pelear con él. No tenemos nada que perder. Hunting, míralo aquí. Y vamos a recargarlo. Sí, con mucho cuidado de que no se me puede el cabrón guardia al frente. Ya. Y nosotros no tenemos la opción de llevarnos esto, oye. God might get nervous. A woman approaches with a weapon drawn. Ok, vamos a hacer un par de cosas. Número 1, vamos a volver a Whiterun. Entonces, esta casa todavía no es mía, no. Vamos a esperar 3 horas para que sean las 8 y que abran la mayoría de las tiendas. Oh, mira. The Dawn Guard is looking for anyone willing to fight against the growing vampire menace. What do you say? Mano, fuck vampires. Ha! Isran's going to like you. Go talk to him at Fort Dawn Guard, southeast of Riften. He'll decide if you're Dawn Guard material. Y vamos a quedar first general goods. Got something for just everybody in here. Give a holler. I'm right if you have any behind you. Y How can I serve you, my Thane? tú, dame tus huesos. You lead, I'll follow. Everything. Trinkets, odds and ends, that sort of thing. Y vamos a venderle eso. No. Primero esto.
Qué miserable. Ok. Vamos a ver qué tiene aquí que me interese. Esta gema, esto. Ah, esto lo puedo usar para una misión. Para 2 misiones, de hecho. Ok. No me interesa mucho y no tenemos los chavos. O sea, tenemos, pero no voy a usarlo para eso. ¿Hay armas? Tampoco, así que con esto bregamos. Vendemos estos 3 huesos. Y esto. Ok. Do come back. Entonces, vamos a darle... Once I've made enough... Thank you. This should turn that old cat's gaze. Maybe I'll be able to become a caravaneer myself one day. As promised, let me show you a thing or two about bargaining. Don't want some shifty merchant giving you a raw trade. Farewell. Vamos a entrar aquí y esta también nos compra... Take a look. Nos compra los Dragon Skills. Pero nosotros todavía no los hemos... No nos hemos llevado todos porque en Rorikstead quedaron unos cuantos. Rorikstead está bien fucking lejos de Whiterun. Mírala ahí, espero que todavía no se la hayan robado o algo por el estilo. No. Ok. Y volvemos nuevamente. Yo no me acuerdo si nosotros podemos venderle huesos a la herrera. Ya es de noche otra vez. Para que vean lo lejos. You're someone who can get things done. I like that. Vamos a esperar entonces 10 horas para que sean las 8. Todavía no han abierto. Let me know if you see anything you like. ¿Y tú? Take a look. Cómprame lo que puedas. Eso nada más. Negativo. Pociones, a ver qué pociones tiene. Esto. Dang. Y vamos a ver si conseguimos algo más. Resistir más está bien, pero está un poquito cara. Estas son bastante buenas. Y ahora sí, ahora podemos seguir. Vamos entonces a hablar ahora con Seiria. Está ahí arriba escondiéndose. Any news of the Alakir? What? How? I thought they weren't allowed within the city. But where will I go? I can't keep running forever. After all this, I have to pick up and leave again? If you really think this is the only way, I trust you. Let's not waste any time. Y nosotros no vamos a esperar. Vamos a hacer caminar para allá, vamos a hacer un fast travel. Y ahora simplemente hay que esperar a que llegue. Debo hacer un quick save. Y esperar otra hora más. Se murió en el camino, pues se tarda tanto. Ahí está, tipo. A ver quién fue quien nos mandó a matar. Septimus Cygnus. Diablo, ¿quién es Septimus Cygnus?
Espérate, yo voy a buscar eso, dame un momento. Septimus Cygnus. Ah, ese es el loco de allá arriba. ¿Verdad que le robamos las sales locas esas, sí? Las sales de fuego. Diablo. Nos mandó unos asesinos. Nos traicionó nuestra confianza. Yo no confiaba en ese cabrón, ¿verdad? Pero... ya lo... ¿En serio yo voy a tener que escoltarla a ella? No veo la necesidad de por qué escoltar a esta tipa. Mírala ahí. Por lo menos ella va relativamente sprinteando. I work with my mother. Sell fruits and vegetables. It's fun most days. Qué bueno. Anyways. Vamos a comprobar algo. Ah, sí, parece que hay que escoltar. Yo me recuerdo vívidamente de que uno podía adelantarse. Come to chat with an old woman, hmm? Do your good deeds for the day. Oh, cállate la boca. Y damos un quick save. Ahora lo que voy a hacer es un pro gamer move. What is this? What have you done? Observe. Oh, come now. You didn't really expect to manipulate people forever, did you? Your luck had to run out sometime. Okay, hablamos con Now este we'll tipo. take our friend here back to Hammerfell, where she will pay the price for her treason. Not on the way back. Once she gets there, it's not up to me to decide what's done with her. And as for you, I owe you a portion of the reward, don't I? Well, here you go. Spend it wisely, and if I may, don't allow yourself to be fooled by a pretty face. You're better than that. Y entonces, ahora vamos a encargarnos de este tipo. Y ahora, segundamente, vamos a usar esto. Y aquí, le damos un hechizo de Calm. Entonces podemos recuperar unos chavitos más. Y vamos a hablar con ella. Hey, what are you trying to pull? Any news of the Alakir? At last, I can rest safely. You have done me a great service, warrior. I cannot thank you enough. Take this reward. I managed to sneak some of my wealth out of Hammerfell when I left. It's the least I can do. For now, I will maintain my ruse here. You are always welcome in the Bannered Mare. Y con eso cuadramos. Vamos a poner esto otra vez porque... No. Espérate. Yo no quiero matarla, aunque muy probablemente que esta tipa la mate. Pero vamos a ver. Vamos a irnos antes de que acabe esto. ¿Qué otros side quests podemos hacer? Esta se ve interesante y no está tan lejos, así que dale con la silla. Oh yeah. As if Skyrim didn't have enough outside. Now we've got Vamos a seguir haciendo entonces este otro side quest. Ya no me había fijado que Nelson estaba aquí. El 12 vamos para tu casa, cabrón. Welcome to our home. Bueno, yo voy. Yo no sé esta What's the gente. meaning of this? Who have you brought into our home? Avrstein, put that down. She's here to help us find Thorold. How do we know she's not spying for the Battleborn? This was foolish. We can't trust anyone. Who knows what they'll do if they find me here? I can't take any more of this. No weapons, please. Let's just talk. All right, Mother. Can I help you?
So, you're here to help? I know that Thorald's not dead. I just know it. Aquí siempre, bueno, es la corta parte, so, qué bueno que por lo menos llegaste a ver, aunque sea una vez la serie, la serie. They practically taunt us with it. They must have some sort of proof. There's gotta be something in that house of theirs. I just know it. I don't dare leave the house myself, so I need your help. Anything that confirms that Thorald isn't dead, but is being held captive. I know those Battleborns have it. They'd be hiding it, of course. Wouldn't want it to get out that they've been lying this whole time. But you might be able to butter them up enough to lower their guard. Best if you didn't mention Viste la segunda. A mí me gusta la que hice ayer. Did you find something? Ayer me gustó cómo quedó. Hoy voy a jugar más tiempo y voy a estar como... puedo estar como 4 horas jugando como hasta las 11. No sé, maybe jugamos después. Ahora hay que hacer sneak acá adentro. Yo espero que no haya nadie aquí. Ok, hay alguien, pero no creo que nos vaya a decir nada. Porque nosotros somos panas de él. Y... lockpick added. Como no hay nadie mirándonos, pues simplemente nos podemos llevar esto. Pero hay que probárselo. Y con el mejor sneak de la historia, el tipo claramente viéndonos, nos vamos. If only you could... If only you... Huh? Do you have news? Did you find something? I knew it. Let me see, please. The Thalmor. By the 9, it's worse than I thought. So, North Watch Keep. Then we know where to hit him. I'll do anything if it means saving my brother. You'll join us, won't you? Thorald can't be left to those... monsters. I'll round up what men I can and meet you outside North Watch Keep. We'll get in and out as fast as possible. I'll see you there. Ok, esto yo creo que está por las ventas del carajo. Déjame corroborar con el mapa. Efectivamente, sí están las ventas del carajo. Suerte que tenemos. Ah, y hay un enemigo cercano. A ver quién está por aquí. Eso tuvo que ser un glitch. Vamos a hacer fast travel acá. Que acá tampoco es que nos quieran mucho, pero... podemos montarnos en el caballo y nos vamos en dirección allá. Me estoy yendo por este lado, pero yo espero que podamos doblar a la derecha. Sí. O sea, siempre es de fucking noche. Y este juego con los gris que es, no sé un carajo. Y aquí yo creo que podemos subir y llegaremos tarde o temprano. Si no, pues se escala las montañas que se tengan que escalar, etcétera, etcétera. Este tipo. Esto debe ser un hunter. A ver con él.
I am waiting for a good death. If Ah. you are not here to grant me a good death, then you can leave. Perhaps. Are you sure about this? Sí. We shall see. Vamos a ver si este orc viejo... Ah, puñeta. Espérate, wow, too fast, ok. Primero que nada, magia. Tío, los viejos cojones, este cabrón me puede partir las nalgas fácilmente. Oye, me jodí ahora, tú dijiste que querías morirte y ahora estás huyendo, es que tú eres bien huele bicho. Ok, gracias por el oro, cabrón. Y esto... Ah, mira qué bueno. Ok, vamos a tratar de seguir nuestro camino. Diablo, que fucking frío, puñeta. En el juego y aquí, y aquí en mi casa también hace un frío bien hijo de puta. No pensé que me iba a tomar tanto tiempo llegar allá. Ya se ve el sitio por el cross de ahí arriba, pero nieta, viaje está largo con cojones. Sí, y de seguro que ya no me voy a tirar por ahí. Ok, ahora es cuestión de simplemente seguirlo directo aquí, en las orillas de la playa. Los lobos esos joden. Son jodones, sí, especial, no tanto los normales, sino más bien los de hielo, los ice wolves. Y peor cuando te enferman. Hay una posibilidad de que te enfermes cuando te muerden y te pueden bajar el estamina o la magia total. Dios, y este tipo. The Thalmor need to be taught a lesson. No sé quién es este cabrón. No me jodas que todavía me están siguiendo los lobos. Está bien, no importa. Vamos a con... We're getting Thorald back. No, we kill every Thalmor between us and Thorald, and we bring him out alive. Let's go. What was that? Ah, diablo, son los fucking Horkers estos. Me parece que los otros no le hacen mucho caso. Y ya nos empiezan a atacar. Barbecue. Vamos a...
Barbecue de High Elves. Vamos a entrar entonces. Habrá un montón de cabrones por aquí. Así que vamos a tirar esto de aquí. Ahora. Y antes de que este tipo nos robe toda la magia. Ok. No sign. Aquí. No hay Archer aquí. El tipo ni se inmuta en sacar una daga. Este tipo. Salen de lana estos cabrones, te lo juro. Tengo un enemigo atrás, pero... Hacho, es que... Puñeta, yo trato de pelear, pero Lidia está a fuego con ese Dwarven Armor y el Greatsword. No me deja casi ni pelear. Subimos de nivel, vamos a ver, vamos a ponerle más magia. Y... no hay nada en Destruction que mejorar. Ah, esta es buenísima. Yo no tengo Dark Black Soul Gems para esta gente, pero... tipo mandándome a dejar eso, que no te pasa nada. Anyways. Oye, pero tú te pones en el fucking medio. No sign of it. We're getting... We're all back, no matter what. Este libro debe ser un SIP, pero ya lo... ah, mira, no lo habíamos leído. Ponerlo aquí, si lo quieren leer. Ok, no lo llevamos para venderlo después. ¿Qué? Esto. Esta espada. Steel. Se murió nuestro Atronac. Y un chest. Nada aquí. Nada. Nos curamos.
Seguro que alguien por aquí tiene las llaves. A ver si encuentro y podemos liberar a esa gente. Y también podría hacer el lockpick, pero no te me mueras, no, papi, yo no me voy a morir. Papi, si mira a Lidia está bien buff. Está con un armor dwarven ahí, mejor que los de todos los enemigos. El tipo está hablando solo. Probablemente las llaves estén allá, donde está el cabrón este. Y de una vez vamos a... Ajá. Mira la misma espada que tiene Lidia. Y esto que lo podemos vender. Aquí no hay nada más que ajo. Todos los métodos de tortura yéndose un ajo. You there. What are you doing? I never thought I'd see another friendly face again. We need to get to safety as soon as possible. Let's move. Conmovedor sí y todo, pero están en el fucking medio. Tú sabes el sex dungeon. Tú sabes, el sex dungeon. Oh, se fue a mí. Mira, yo voy a intentar ahora. No me sirve de ningún beneficio tratar de abrir eso. Más nada que así que... I cannot thank you enough for rescuing me from this place. I suspect I'd never again see the light of day otherwise. But why would you risk your life for me, a stranger? Hola, chao. Ah, no me da la opción, puñeta. Of course, I should have known. Avelstein was behind this, wasn't he? I cannot stay. Not here. Not in Whiterun. It likely won't be safe for Avelstein either. Our best hope now is to fall in with the ranks of the Stormcloaks. But would you do me a favor? Tell my mother to suffer the winter's cold wind, for it bears aloft next summer's seeds. She'll know what it means. I thank you again, friend. You've given me my life back. Y para acabar la misión vamos a hablar con la vieja. Hey, watch it. Please tell me you have news of my son. Is he? You've saved him? Oh, I must see him at once. What? After all this, I can't even see him? How do I know you're telling me the truth and not just what I want to hear? For it bears aloft next summer's seeds. That's my boy. So it's true then. For now it's enough to know that he's alive. I can find peace in that. Thank you, dear friend. You've given me back my son. I'd had Eorlund forge this for Thorald. It was to be a present for his return. I suppose he can't have it now. Why don't you take it? We can always make another for the day when this war ends and Thorald can come home. Well, you take care. I hope your parents are proud of you. Still here. They have a lot of How can I reasons to serve be. you, my thing? no le están. Ok, nos dieron Steel Works of... verdad que no lo voy a usar. So, probablemente lo voy a vender después. Tengo mucho... tenemos espacio. Vamos a hacer un side quest más entonces. Tenemos esto. Yo creo que vamos a hacer y después continuamos el main quest.
Y para llegar aquí a Orphan Rock vamos a tener que volver a Helgen, donde todo empezó, donde empezó el crical de los dragones. Pero no vamos allí en dirección a... Vamos a dar la vuelta a 180 y vamos a moverse en el caballo, que carajo, ¿verdad? Ok. Ahora sí que sí. Espero que aquí no haya nadie que nos quiera matar, totalmente. ¡A diablo! ¡Puñeta! Se jodió el caballo, puñeta. ¡Diablo! ¿Y de dónde salió tanta fucking gente? ¡Cabrón! Yo espero que el caballo no se me haya muerto, pero puñeta. ¡Diablo! No me acuerdo que hubiese tanta gente. Era oro. Pickaxe. Este es el verdadero Climbing Simulator. Pensándolo en retrospecto, yo creo que deberíamos haber dado la vuelta antes de irnos por el campamento ese, puñeta. Pobre caballo mío, se jodió el cabrón. Yo creo que se murió igual que Lidia. If you know any true sons and daughters of Skyrim, tell them to head to Windhelm. Ulfric Stormcloak. Papá, Minecraft with the Pickaxe, sí, eso mismo pensé. ¡Puñeta, mi vida! ¡Cabrón! Otra curadita, buena gente. Diablo, puñeta. Ok. Yo tengo la solución perfecta para esta situación. Buenas, buenas. Vaya toda la vieja que fucking tiene esta cabrona. Y vamos a hacer con esta una. Healing. Esto. Mira, vete pa'l carajo, cabrón, hijo de la gran puta, vieja cabrona. Está. Y cogemos esto y esto. Maldita sea, puñeta. ¿Cuándo será el fucking día que me voy a escapar de esta fucking hostia? Ok, esto.
Esto lo podemos desencantar. E-rape alert. A new hand touches the beacon. Listen, hear me and obey. A foul darkness has seeped into my temple. A darkness that you will destroy. Return my beacon to Mount Kilcreath, and I will make you the instrument of my cleansing light. Mejor todavía, no hacemos esa misión todavía. No es tan mala porque en verdad lo que te dan al final es bastante bueno. Pero... pues... sí, como que no me da las ganas de hacerla. Anyways, vamos a desencantar un par de cosas. No. Nosotros tenemos uno sobre hilo. Whatever. Ya lo subí un montón el enchanting. Ay, vamos a hacer este bow. Quería hacer un bow de... Un bow bueno. Ahí está. Y vamos a subir de nivel. Vamos a mejorar uno de vida. Aquí no hay nada. Y aquí tampoco. Y aquí. Ya lo recovery por un poquito. ¿Cuál es este de acá? Esto con el level 40. Después hay que conseguirnos ese. Vamos a hacer esto. Ok. Y ahora hay que volver a Whiterun. Ahora con la Lorax versión mujer, la que quiere salvar los árboles. Ok, la fucking puerta no abre. Vamos con el Lorax. So, have you gotten Nettlebane back from those filthy hag ravens yet? Oh, well, I honestly didn't expect you to come back. Of course, I'm glad you did. Now, I don't really want to touch that thing, though. Do you think you could handle the next steps? Eldergleam Sanctuary Grove is to the east of here. You can use Nettlebane to retrieve some of its sap. Make it stop. I mean, bro, yo te puedo ayudar en verdad, pero me metería en un bounty. ¿Tienes algo aquí? No te puedo ni robar. My body burns. Qué fucking porquería se ve la fucking vaca esa. Estamos relativamente cerca. Vamos a ver, Lidia está viva y nuestro caballo. Nuestro caballo yo creo que no sobrevivió. No sobrevivió, se jodió nuestro caballo, yo creo. Se jodió Floripondia Jr. Cabrón, es que te digo yo no puedo vivir en paz, puñeta. Siempre tienen que estar jodiendo estos cabrones. Me cago en su fucking vida. Es que de verdad yo no puedo, cabrón. Es que yo de verdad nací para hacer el Dragon Ball, cabrón, porque yo odio a estos cabrones. Oye, pero no te vayas tampoco. Tras que vienes a joderme, te vas para acá. Es que tú eres sendo, huele bicho, de verdad.
Llegamos a un campamento de gigantes. Y como nosotros no queremos ser llevados a la estratosfera, vamos a ir lenta pero seguramente. Sí, es tu territorio, es verdad. Y... ah, mira, perfecto para la idea. Este es mi loot. Ahora yo me retiro hermosamente y me voy por el carajo. Y llegamos a Elder Gleam Sanctuary. Y vamos a equiparnos Nettlebane, creo. Ah, estamos tempranito, tenemos tiempo hoy para jugar. Este stream probablemente sea más largo de lo común. No tengo mucha cosa que hacer, de verdad. Lo importante de esta misión es, la primera vez que yo la hice, yo me quedé como un pendejo dándole a esa rama de allí. Es que te tienes que equipar a Nettlebane, si no, no puedes quitar la hostia. El tembleque. Un tembleque, cabrón. What do you mean? ¿Cómo que el tembleque? Entonces ahora, cuando nosotros saquemos esta mierda de aquí, van a venir unos Spriggan ahí a jodernos la vida. Son relativamente fuertes, so... Te lo juro que Lidia se tira un peo. Es que te lo juro porque escuché como un sonido raro. Es que yo tengo que estar loco. Anyways, esto es tuyo. You lead, I'll follow. No, nada más. El tembleque. Puñeta, hablando de tembleque. Cabrón, ¿para qué me pones el cutscene? Okay, no matter. Cabrón, escuché. Sí, cabrón, parece que cuando se matan un Spriggan, ellos parece que tiran un sonido raro. Digo, un Spriggan no, eso se llama... Que ahora no me acuerdo, yo creo que sí. Pero sí, cabrón, se escucha como si se hubiesen tirado un peo. O sea, yo creo que es más bien la voz de ellos así como que... haciendo como un gruñido antes de morirse. Hey, look, a cave. Wonder what's inside. Viste, esto es una de las razones porque yo odio Skyrim. ¿Tú quieres ir a la cueva, de verdad? Vete para la cueva, puñeta. Vamos a ver con esta cabrona. Wonderful. I'll use it to repair the tree. Thank you so much for all your help. God bless you, healer. Grace of Kinnereth be with you. Ok, yo creo que ya con estas misiones no subimos mucho de nivel, pero pues vamos a seguir con el main quest ya. Así que The Winterhold.
Ay, cabrón, es que te lo juro, yo odio mi fucking vida. ¿Por qué tienen que existir los dragones, cabrón? Dale, vente, vente. ¿Cómo que what you're doing, cabrón? Es un dragón, él hace lo que quiera. ¿Qué tú vas a hacer? Ok, vamos a ver si este cabrón no se trata de escapar. No se pongan en mi medio, por favor. Los guardias, te lo juro, quieren espetarme el bounty. Tengo algunos arrows que sean un poquito mejor. Sí. No es exactamente el Dragon Warrior, el Dragonborn se le llama al personaje principal de Skyrim. ¡Cabrón! Ok. Tú. Perfecto. Vamos a curarnos con esto para que nos suba el fucking restoration. No, subí un bicho. Entonces vamos a ver si podemos vender nuestro ok, la tienda está abierta pero no hay nadie. I mean, te lo juro que Lidia entró conmigo. Espérate, antes de que te irme por carajo por esta puta. Te lo juro que Lidia entró conmigo, yo voy a verificar. Déjame verificar. Fucking, porque te lo juro que ella entró conmigo y se teletransportó arriba. Sí, mira, ella entró conmigo y se teletransportó, cabrón. ¿Y dónde está la otra pipa? Que me dijo que me... Pero ¿dónde? Puñeta. Hey, tú. Ok. Vamos a vender nuestros huesos. Ya. Qué difícil fue comprarme los huesos y las escamas. Vámonos para el carajo. Y ahora mi travesía va a durar mucho más. Porque fucking se nos murió el caballo por culpa mía. Ah, pero yo ya tengo la respuesta. Esta es la verdadera estrategia. Ok, esperamos una hora. Seguimos. Ay, cabrones, que de verdad ellos prueban mi paciencia. Vete pa'l carajo, puñeta. Fucking glitches. Dale el Kamehameha. El Kamehameha. Cabrón. Mucho más vale que no seas un fucking dragón. Te lo juro que ser un dragón. No, sí. Sí, de relajo. Relajo de la X, cabrón. Es que no da ni risa.
Sí, qué bien. Yo debo tener una de Resist. No, mira. Tengo de todo menos Resist Frost. Qué fucking bien. Okay. Ah. Oh. Okay. Y entonces ahora viene una de las partes más tediosas de este juego. Las ruinas de los Dwemer, de los fucking enanos de Skyrim. Y es un clip, hijo de puta, porque es que ni siquiera están allí. O sea, son las ruinas de ellos, pero puñeta, yo quería ver lo de los enanos ahí. Pues sí, está bien duro, en verdad. Qué bien. No, por aquí no. Ojalá pudiese cortar el camino por ahí. Ya, pues no, yo creo que ese cabrón se murió. Te lo juro que esto parece una fábrica de ketchup aquí, cabrón. Hopefully veamos bastante Falmer por aquí para poder llenar nuestros soul gems. A ver. Okay. Mira, Ebony. Research notes, Dwemer inquiries. Por aquí estamos llegando poco a poco a donde estaban hablando esos dos distinguished gentlemen. Adiós. Mira, puñeta, mátalo. Déjame un momentito. Ok, mala mía, seguimos. Y bajamos por aquí. Y sin antes matar a estos cabrones. Who is this, brother? Another of the smooth skins looking for food? Ah, qué bien me pillaste, sí, sí.
Totalmente justo, sí. Me están chiseando como un fucking boss developer, hijos de la gran puta. Muérete pa'l carajo, ni no. Ajá. Déjame curarme. Ajá. Ajá. Mira. Oh my god, no, fucking mierda. Ok. Yo tengo una habilidad especial para coger lo que no quiero y fallar en coger lo que quiero. Okay. Okay. What's the hurry? Qué paciencia. Mira qué bien. Otro más. Qué bien. Be careful. Este juego es perfecto distrayéndome. Claro, todo por mejor loot. Mira, ahí no tiene un super buen soldier. Mira. Por allá, pero quiero ir por acá abajo antes de...
Entiendo que debe haber otra habitación de tesoro o algo así, pero no, un enemigo no. Él aquí. Oye, por un poquito nada más. Chispito. Cabrón, que fucking bien. Me da ganas de llorar. Ah, María, eso. Ya me da ganas de llorar, en serio. Wow, qué peligro, me pueden empujar. Wow, me podría caer. Qué tristeza. Adiós, podemos subir de nivel. Conjuration, por ahora mismo no hay nada que me interese mucho, pero después bregaremos con el Conjuration si es que llegamos a level 50, o si llegamos a level 30 de Restoration, pues compramos Recovery. Si veo loot acá abajo, no hay un carajo, así que es que no me encanta mucho esta área de este juego, de esta parte. Ya llegamos mira. Qué bien, ese encantamiento de Resist Plus es bueno. Yo espero que la mula de carga tenga todavía un poquito de espacio en su inventario, porque para lo que queda de este dungeon a ver cómo carajo se murió este cabrón. Esa es la manera de cómo se murió. Me importó tanto que lo leí. Creo que es al final abajo. No, muy arriba. Ahí. Ay, diablo. Toda la idea le puede gustar. Tiene un buen hechizo, so. Cabrón, estamos indoors. ¿Por qué tú estarías usando un arco? No. Tú vas a usar esto. Ave María. El efecto de Absorber Health no funciona con estos hijos de puta, weón. Y ahora con mucho cuidado subiremos por aquí sin coger ningún ingrediente. Pues para todos los Coruscant que hay que por aquí. Sin pisar ninguna trampa, que rápidamente déjame pasar antes de que Lidia se ponga a joder. Bueno, caballero, el life está bueno, pero tengo que abandonar el barco. Lo puedes ver. Está bien, espero que lo hayas disfrutado entonces.
Voy a seguir aquí, por si acaso. Ya pusiste un emoji aquí y sale que es un emoji de tab y me está dando un asco cabrón. Yo espero que sea otro emoji de iPhone y no un fucking dab, pero está bien desagradable. ¿Por qué yo cogí eso? Iron Dagger. Mi ideal sería bajar por aquí con mucho cuidado. Y creo que es la primera vez que vemos estos cabrones. Voy a explicar quiénes son ahora. Esto es un Palmer. Definitivamente, de lo que recuerdo, es la primera vez que vemos uno. Se capturó el alma. Déjame curarme la vida. Un Palmer. Hace par de tiempo en el Skyrim, antes de lo que es la primera era, hace más de 3.000, 4.000 años, había una especie de elves llamada los Snow Elves. Eran más o menos como los High Elves de altura, pero tenían la piel bastante blanca, no dorada. Y entonces ellos eran esclavos de lo que son los Dwemer. Y de alguna manera u otra, los Dwemer lograron esclavizarlos haciéndolos ciegos. De hecho, lo puedes ver, ellos son ciegos completamente. Y entonces, cuando se desaparecieron los Dwemer de momento, pues ellos se quedaron sin hogar. Se quedaron en las ruinas de los Dwemer. Y pues obviamente ellos sin estar expuestos al sol, más no necesitarlo por estar underground básicamente sin luz, evolucionaron de manera que no recuperaron su ojo y pues ahora son estos engendros. Así que esa es como que la historia trágica de los Dwemer, de los Palmers. Y más adelante, en uno de los DLC, se podrán apreciar otros tipos de Palmers. Pero yo no sé si nosotros llegamos allá. Imagínate, estamos en el 4.º episodio de una serie de los episodios duran 2 horas y media. Y yo creo que todavía no vamos ni por el 50% del main quest. Pero ya sabe, a lo mejor le pasamos bastantes partes del juego. Voy a hacer unas pociones de vida aquí que me hacen falta. Vamos a hacer unas de magia. Y aquí tenemos un montón para hacer esto, así que creo que con eso da. Nada por aquí interesante.
No hay sin más followers por aquí, sí, así que vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Y esto. Y vamos a correrlo. Estos son un montón de hongos aquí, vamos a cogerlo. Pero no solo hongos, hay más cositas, pero... Mire, si quiero mejorar las armas y eso, pues... Un build y un working bench ahí. A ver, esto es un chest. Experto, anyway, so. Puede ser que me dé un chispito de trabajo abrirlo. Entiendo que será ahí. No, un poquito más a la izquierda, creo. No. Un poquito más a la derecha. Ahí, perfecto. Oh, ve algo, ahí. Suerte que se salió Lidia porque ya la iba a empujar de nuevo con Relenting Force. Ya no veo nada aquí. No nada de Dwemer. Puñeta, que susto, cabrón. Ah, María, espérate, esto no me gusta como pinta. Sorpresa. Vamos a curarnos. Que ten cuidado con esos enemigos, son bastante fuertes. Y aquí hay algo que no me interesa ahí. Muy cuidadosamente. Kuma. A ver, a Pine Fresh. Y nos llenamos con Lidia. I'm right behind you. I am sworn to carry your burdens. Ya vamos a dejarlo. Todos los boss y todas las cositas aquí que no me interesan. A ver, este boss es bueno para allá. Esto. Espérate, ese Orkish-Bow no. Este Orkish-Bow es... Ah, no, espérate, el que yo encante era otro, así que sí, te lo puedes quedar. Esto, y ya se quedó sin espacio. Hacer una mula de carga no puede llevar mucha cosa. Y esto lo puedo vender después. Human Flesh, eso es otro ingrediente. Cabrón, la carne humana aquí es un ingrediente de alchemy. Sí, es bien tedioso navegar estas áreas de aquí. Y la persona que está como que de las partes de cosas que no me gustan los duales. O sea, lo siento como que tan repetitivo. Ahora,
si me doy cuenta, ya podemos ponerle Magic Array. Esto es perfectísimo para nuestro build, considerando que nos quedamos rápido sin magia. A mí me gusta que estamos llamando los Soul Gems. Ya casi me muero. Y yo creo que ya casi llegamos a nuestra destinación. Y creo que estoy en lo correcto, con mucho cuidado no pisemos ahí. Ah, no, espérate, estoy aquí un chipitito más de viaje. ¿Cuánto tiempo lleva? Tenemos todavía 1000 años más. Es una exageración, no estar haciendo un stream de 1000 años. Que Lidia no puede escaparse de las trampas. A ver si podemos abrir esto cómodamente. Nieta. Subimos de nivel. Y vamos a mejorar nuestra magia otra vez más. Y pues, ¿qué mejora nivel 4 aquí? Eso no nos aplica. Ah, pero este es bueno. Vamos a usar perdón, vamos a usar este Firebolt ahora. Hay que tener mucho cuidado con este enemigo, de más decirlo. De hecho, yo creo que ya me jodí. Esto nos puede haber salvado. Vamos a ver. Fácil. ¡Ave María! Esa vida no se nos... Vamos a ver qué tal si nos escapamos hermosamente. Cogemos esto. Y magia. Toda la magia que podamos. Peligroso de esa enemiga. Suerte que solo tenemos que ver con uno nada más, pues si no. Ustedes pensarán por qué estoy cogiendo ese Centurion que se ve que puñeta. Si nosotros vamos a subir nuestra Conjuration a 90, hay una manera de conseguir las segundas mejores armaduras pesadas y mejorarlas a lo primero usando ese Conjuration. Pero necesitamos ese ingrediente de ahí, so... Esto no lo voy a coger.
Lo cogería normalmente, pero después explicaré por qué es mejor no cogerlo. Sulla, let's just get out of here. Hasn't there been enough death? Of course you want me to leave. Just waiting for me to turn my back, so you can have all the glory for yourself. Is someone there? Thought I heard. A ver quién se muere primero. Yo entiendo que gana este tipo, pero... No, malo que me hizo ganar ella porque tiene mala armadura. Ahí tiene el escudo ese. Oye, no intervenga, pues mi jefe. Este es inútil. Ya me cansé de esperar. Hay un poquito de free loot. Ok. Quiero ver un momento el nivel de armadura de este carro, ¿no? I am sworn to carry your burdens. 27, 20, 14. Let's get going then. Ah, este... 7, 20. Ay, ese. Okay. Vamos a coger esto. Y esto. ¿Ya tiene alguna arma? No. Y vamos a darle lo que ella, a Lidia. Still here. Lo que ella siente que es mejor. Así, ¿verdad? Así que esto ya no lo puede llevar. Ni esto. Ah, espérate, eso sí. Steel armor. Esto. Los gauntlets no se los... Bueno, qué carajo, se los doy también. Y esto. Y por último, los German helmet. Lead on. Ok, pero no hemos terminado. Y estos crimsuits se ven raros y es porque lo son. Vamos a empezar esta misión. Ok. No digo peligro porque es bastante evidente que lo estoy tocando. Firebolt. Y si quieren descubrir el significado de los Crimson Root, no hay nada más que hacer que entrar aquí adentro. Y aquí hay bastante loot bueno. So, vamos a encargarnos de eso rápidamente. Aquí no hay nada. No hay nada, aquí hay algo. Cogí algo ahí que no quería coger. Empezaba con A. Otro Tomb Sphere, tengo 2 ahora. Eso no lo puedo soltar, así que este libro lo voy a pasar las páginas ahí si quieren leerlo. Ah, no lo cogí. Dos Crimson Root normales más sale. Cogí eso, que eso sí que no lo quería coger, pero otro más. Devolver el Dwemer Cup. Esto lo necesitamos. Tenemos bastantes cosas aquí. Vamos a ver si tenemos para hacer pociones. El selector de vida definitivamente necesitamos.
Y retromaya, supongo. Vamos a ver si podemos encontrar los efectos de algo que no nos importe. Ah, sí, esto. Importante. Esto. Ok, pero no hemos descubierto el significado de... Hemos encontrado un journal. Menos de que se haya echado el juego y no esté por aquí. En fin, la misión esa que era de recolectar esos Crimson Emerald, que hay que conseguir 30. Y es igual de difícil de cómo se escucha. Ok. Mira. Esperamos mi magia. Eso no me da risa, ¿verdad? Magia. Magia. Mira. Otra más. Vamos a ir a una salida para Blackfish, de este odioso sitio. Y otra cosa interesante. En este sitio hay gigantes acá abajo. Pero lo gracioso de los gigantes es que a mi nivel matarlos es una mierda. A ver qué por aquí. Otro más. Bueno, son más de 30. De lo que yo entiendo que hay. Ah, esto es bueno. A ver qué nos da. Ese licho. Ahí. Y nos dieron unas Soul Gems. Siempre es bueno mirar esos geodes. Mira que hay otro. A veces que no hay Soul Gems, pero pues eso pasa. Mira, ahí hay uno de esos cabrones, son bien fuertes.
right behind you. All right, what is it? What do you need? Can't do that. Sorry. Parece que no tiene suficiente espacio. Oh. Dos estamos bastante llenos, yo creo que es hora de que vayamos a hacer la misión ya. Entonces, explicando lo de los Crimson Nerds, esta es las misiones más odiadas porque tienes que recolectar 30 de esas. Entonces, solo se encuentran aquí en Black Ridge y pues el sitio es medio desmoralizante y aburrido. Por eso es que mucha gente ni siquiera se inmuta en hacerla. Yo creo que ya lo hizo una vez, pero la recompensa que te dan, no me acuerdo. Era que tienes la oportunidad de recolectar 2 ingredientes así de una, pero pues definitivamente no quería coger eso. Pero no, mucha gente como que no le ve el valor, no lo hacen. Esto no me interesa, esto sí vale y esto no vale, así que seguimos. Mira, yo no tengo ese efecto, pero tampoco tengo espacio, así que, y no creo que vaya a ser un arma con ese efecto. Y esto. Estos cabrones. Ok, estos te pueden acumular bastante daño. Como está pasando ahora mismo, no me gusta la situación en la que estoy. Y de verdad que no me quiero morir. Necesito algo para recuperar mi vida. No puedo mejorar la estamina, pero definitivamente necesito magia. Diablo, no tengo magia. Oye, no tengo nada de magia aquí, parece. Así que nuestra única opción es huir y no fallen, como acabamos de hacer. Coño, Olivia, pero mete mano. Ok, vamos a esperar una hora y vamos a seguirlo. Por lo menos no veo gigantes por ahora. Digo, definitivamente si veo uno no voy a pelear con él, me voy a escapar para el carajo. Pero seguimos hecho así. Ya quiero salir de aquí para vender las cosas. Es más, yo creo que ya es hora de que compremos una casa para guardar nuestras cositas. ¿Cuánto dinero? Tenemos ahí un par de chavitos que yo creo que sí que podemos comprar una casa. Todavía no hemos terminado, pero ya estamos a puntito de acabar esta misión. Bueno, no la misión, pero ok.
De verdad que necesitamos vender. Necesito vender cosas y es ya. O sea, no tengo ni siquiera espacio. Tomaré esto que no lo estoy usando casi. Esta parte es buena, porque, bueno, ustedes van a ver. Ahí. Conseguimos aquí un Elder Scroll. Pero ya terminamos esa misión. Ahora entonces hay que ir a donde estaba Pathornex, arriba de la montañota esa. Y por fin podemos abrir por aquí. Y entonces la próxima vez que vayamos a donde Black Ridge a seguir bregando con las misiones de allí y eso, pues, tenemos una vida más fácil de ir. Pero por ahora, y más importante, tenemos que vender todo lo que podamos. Así que vamos a pasar el tiempo 3 horitas y vamos a empezar a vender Take care, not looking to protect yourself or deal some damage. todo lo que podamos. Esto nos quedamos con uno. Set de armadura. Esto y esto. Y entiendo que nos quitamos la cuenta ahora que me doy cuenta. Y esto, ok. Don't forget to check inside. Ya nos quitamos bastante peso, pero todavía quiero vender más cosas. Vamos ahora aquí, ¿eh? Got something for just about everybody in here. Give a hop. You look... Ah, so you're an alchemist then. Voy a vender entonces todas las pociones que no me interesan. O sea, podría usarla, pero... Esta también. Esta me las voy a quedar. Esa no la voy a usar realmente. Ni esto. Ya. Come back anytime if you need a remedy. Do you get to the Cloud District very often? Oh, What do you need? Some might call this junk. Me, I call... Remember, fresh fruit and vegetables. Está bien, creo que con eso da bastante bien. Ahora volvemos a... acá. Y ahora viene una parte bastante buena. You have it. The Kell, the Elder Scroll. Tidkre, Kalos, Time. Ok, ahora vamos a leer el Elder Scroll. Shudders at its touch. Today, Alduin's lordship will be restored. But I honor your courage. Kriegwolf Akrin, die now in vain.
For Skyrim! A glorious day, is it not? Have you no thought beyond the blooding of your blade? What else is there? Battle below goes ill. If Alduin does not rise to our challenge, I fear all may be lost. You worry too much, brother. Victory will be ours. Why does Alduin hang back? You've staked everything on this plan of yours, old man. He will come. He cannot ignore our defiance. And why should he fear us, even now? Played him well. 4 of his kin have fallen to my blade alone this day. But none have yet stood against Alduin himself. Both Sori, Birka. They did not have Dragonrend. Once we bring him down, I promise, I will have his head. You do not understand. Alduin cannot be slain like a lesser dragon. He is beyond our strength. Which is why I brought the Elder Scroll. Feldir, we agreed not to use it. I never agreed. And if you are right, no, I will not need we it. will deal with Alduin ourselves. Here and now. We shall see soon enough. Alduin approaches. So be it. Meye, Tarodis, Him hind paliv, Zuu hindan. Let those that watch from Sovngarde envy us this day. What have you done? What twisted words have you created? My teeth to his neck. But first, Dean Kumar. Died, knowing your final fate. To feed my power and comfort in Sovngarde. If I die today, it will not be in terror. You feel the first time, worm. See it in your eyes. Skyrim will be free! It's no use. There's a scroll now. Hold Alduin on the wing. Sister Hawk, grant us your sacred breath to make this contract heard. Begone, World Eater. By words with older bones than your own, we break your perch on this age and send you out. You are banished. Shout aloud from all our endings unto the last. You are banished! Worked. Did it. Yes, the World Eater is gone. May the spirits have mercy on our souls. Y pues ahora tenemos un shout que nos va a facilitar exponencialmente matar a estos cabrones. Y tenemos a Alduin aquí. The souls of your fellow mortals, Dovahkiin. Sure? Die now and await your Y You are too late, Alduin. bastante lejos, so mejor no pegarme. Dime, ¿qué? No, ahora no. No.
corrupción. Yo no habré comprado pociones de vida. No, es verdad, yo solo vendí, puñeta. También podemos comprar, usar esto. Ahí tenemos 4 aquí. Voy a usar mi poder. Entonces, para mejorarme la vida. Espérate, no me equipe. Dragon. De verdad que yo generalmente cuando hago estas misiones de Snake estoy nivel bastante alto. Pero como no he estado haciendo 6 quests casi, me he estado dando un poquito más de trabajo. Acabó el poder. Vamos a ver si... vamos a ponernos esto ya. Un golpe de magia. Mágica. No. Que puedo hacer el shape. Sacar a alguien desde cerca. Ahora sí lo matamos. Sí, logramos la pelea, pero... Y resolvimos aquí ya la primera pelea con Alduin. Pudimos ganar barely porque no tenemos casi posibilidades. Diablo, la pesta la boca. Truly have the voice of a Dova. Alduin's allies will think twice after this victory. Yes, one of his allies could tell us Matmahus. But it will not be so easy to convince one of them to betray him. Perhaps the Hafkasayun, the palace in Whiterun, Dragon's Reach. It was originally built to house a captive Dova. A fine place to trap one of Alduin's allies, yes.
Yes, but your Soom is strong. I do not doubt that you can convince him of the need. Yes, this was ages ago, you understand. There were more of us then. Before the Bruniki, the Akaviri came and killed all my Zema. I used to visit him from time to time, nearly crazed by loneliness and captivity. Tiraz Sivaz. He did not even remember his own name. I do not know how he came to be caught, but the Bronyun, the Jarl, was very proud of his pet, Pak. The Hofkossayun has been known as Dragon's Reach ever since. Lok Thum. Entonces ahora hay que ir a Dragon's Reach. Vamos a esperar 12 horas aquí. Para que fucking esté el cabrón y hablarle ahí. Ok, ya sale, vamos a ir para allá. Bro. May the gods watch over your battles, friend. I must have misheard you. I thought you asked me to help you trap a dragon in my palace. I'm sorry, but I can't do it. We'll just have to keep fighting the dragons as best we can. What you're asking for is insane. Impossible. You want me to let a dragon into the heart of my city, with the threat of war on my doorstep? There must be another way. The risk is too great. Alduin, the World Eater himself. But how can we fight him? Doesn't his return mean it's the end times? I don't know about such things, but I heard the Greybeard summon you. That's good enough for me. Now what's this nonsense about trapping a dragon in my palace? I want to help you, Dragonborn, and I will, but I need your help first. Ulfric and General Tullius are both just waiting for me to make a wrong move. Do you think they will sit idle while the dragon is slaughtering my men and burning my city? No. I can't risk weakening the city while we are under the threat of enemy attack. I'm sorry. Then I would be glad to help you with your mad dragon-trapping scheme, but getting both sides to agree to a truce will be difficult at this point. The bitterness has gone too deep. Maybe. What of the Greybeards? They are respected by all Nords. High Hrothgar is neutral territory. If the Greybeards were willing to host a peace council, then maybe Ulfric and Tullius would have to listen. Aye, Dragonborn. Maybe you can stop the dragons and this war into the bud. Now, if you don't mind, I've got a city to... Vamos entonces ahora. ¿Para dónde los Greybeards? Alduin? We heard the Dragonren shout from here. You defeated him? I feared as much. I
I thought it was him we saw flying east after your battle. We are not warriors. What is overlooked in the Dragonborn is not permitted to any other followers of the Way of the Voice. You misunderstand our authority. The Greybeards have never involved themselves in political affairs. I see. The dragon will lead you to Aldwyn, but without the Jarl's help. Arthanax has made the decision to help you. This is the road we have to walk. Even the Greybeards must bend to the winds of change, it seems. So be it. Tell Ulfric and General Tullius that the Greybeards wish to speak to them. We will see if they still remember us. Sky above, voice within. Ok. Vamos a ver. Tenemos un par de misiones aquí. Y también tenemos un par de misceláneos. Vamos a hacer unos misceláneos. Para subir de nivel y eso. Creo que sería lo más prudente para subir de nivel, porque de verdad que estamos bastante underlevel para estar. Me gustaría llevar por lo menos que se lleva a level. ¿Está mi caballo? No, tengo que comprar uno nuevo ya. Got the fleetest? Suppose so. You've got a deal. It's the one with the saddle. Ok, yo espero que este no se muera como el otro. Entonces, ahora vamos a ir hacia arriba a buscar la espada de Amren. La recompensa de esta miscelánea, yo creo que es... Diablo, ¿qué era este? Ah, subirnos unos niveles de one-handed, unos cuantos. Más también ganamos experiencia de por sí peleando en el campamento que vamos a ir. Está lejos, pero como no hay carretera es un poquito más difícil de transversar para allá. Y vamos a dejar el caballo aquí. No quiero que se me muera. Ya nos descubrieron. Vamos a entonces a poner un flame atrás. Abrimos la puerta. Como yo quiero mejorar la destrucción. Oye, yo dejo el caballo atrás para que no pelee y mira. Por meterte en el medio. No hay nada interesante aquí, una aquí. Una trampa y vamos a ver si la pisa Lidia. Entonces vamos a coger todo este iron. Quiero enseñarles algo. Oye, si es que no deja. Puñeta Lidia, se hace en el medio. Qué raro.
Después les enseño por qué es que estoy cogiendo todo este item. Ese dinosaurio parece que no se quiere coger. Y cuadramos. Vamos a ver aquí. Voy a coger uno de estos para Amadeus. Eso era lo que quería coger y también esto. Esto y esto. Estoy cogiendo para venderlo, ¿saben? Es que vamos a ir a ver los libros y nos conseguimos esto. Y esto lo que hace es transmutar. Esto básicamente puede mejorar algo de oro a silver y silver a oro. Si hundimos aquí tenemos ya oro. Entonces tenemos aquí un montón de silver, digo de iron ore. So lo que tenemos que hacer es esto de una vez. Creo que nos sube bastante la alteration. Vamos a ver cuánto. Tenemos ya 5, se ha hecho. Silver y iron. Tenemos 15, ¿sabe qué? Casi ni veo estas pociones, estoy ciego. Anyways, vamos a devolverle esa espada a Amren. Huh? Heard they're reforming the Dawn Guard. Vampire. Sometimes I miss the soul. You found it. I've been looking for that blade for months. You took on all those bandits yourself? Thank you. Here, my father had a favorite sword and shield technique. Let me teach it to you, in honor of his memory. Mira, mejor el one-handed y el block, creo. Sí. Vamos a ver qué otras misiones tenemos. Bring Hjalti's sword to Old Rafkan. Vamos a hacer eso. Esa es la misión del fantasma esa que aceptó la tipa. Ahora muerto el caballo otra vez, no lo veo. Ah, no, mírala allí.
Y ya que estamos a punto de llegar, vamos a cambiar rápidamente esto. Y unos force sword ahí. Ectoplasma y troll fat. Qué triste. Ahí. Esto nos da una misión, yo creo. Y una vez pueden leer el libro si quieren. Y queda otro force run allá. Y mira, y mataron a un Dre. Ah, mira este. Tengo dos, ok. Force or note. Whatever. No me importa mucho en verdad. Oh, this is good. Para vender. Y ahora sí vamos a entrar acá y espero que no haya muchos enemigos fuertes. Esta misión yo no me acuerdo haberla hecho nunca, así que todo lo que veo aquí es sorpresa. A que Lidia prende las trampas, todas las trampas, sí. Es que de verdad que tú te mueras todos mis playthroughs no es coincidencia. Ella busca la muerte. Ya sabía yo que había algo raro por aquí. Venga, cabrón. Wow. Dale, Lidia, pasa, haz algo, sé útil. Venga a morir. Coñeta. Pero que no nos mate ni nada. Ya le acaba a salir.
What's the hurry? Ella pregunta eso, se nota que es bien estúpido. Chanting. Esto. ¿Qué? Un libro aquí medio raro. Nada, lo pongo ahí. Lo paso rápidamente porque no sé si cuán largo sea. No me interesa mucho llevármelo. Esta espada, esto y esto. Ok, ¿y qué se supone que yo haga con la espada? Bring... Ah, llevársela al viejo. No, el viejo que no, cabrón, un fantasma, ¿verdad? Pero casi lo mismo. I've been waiting for you, Jaldi. It's been an honor to serve you, brother. Remember our lessons from the sword masters of Alcair? Let me show you a few things you may have forgotten before we leave Rolden. Mira, y este también nos subió el one hand y el block. Y subimos de nivel. Más vida. Y tenemos 2 perks. Carajo. Esto no necesitamos. Impact. Esto. Eso puede ser bastante útil. Aquí no hay nada. Y de la malla tampoco. ¿Cuándo menos podemos hacer esto? 60. Bueno, vamos a empezar a mejorar el one-handed porque estamos usando bouncers y eso. Entonces, lo próximo sería... No hay un par de cosas aquí. ¿Dónde es esto? Ah, esa es esta misión. Me llama mucho la atención. Vamos a ir con lo del main quest. Tenemos 2 cosas. Vamos a ir a Solitude primero, ya que lo hemos descubierto. I'm not interested. Papa says I Doesn't won't. matter how many times you ask. But he wouldn't tell me You're why. passing through Solitude? Maybe you're looking to make some easy gold, yes? It's easy to find things to sell. Things nobody will miss. Things from underground, or just left lying around in someone's house. I bet the two of us, we're very alike. So why not take the next step? We can help each other. My sister Deeja and I are treasure hunters. We like to collect things. I knew you looked like a clever one. With the war, many more ships come through these docks, loaded with weapons and pay, but few people, and they pass through dangerous waters. We have an interest in one of those boats, the Ice Runner. The Solitude Lighthouse will be guiding it in, but if its fire were to go out, the Ice Runner would run aground. What an interesting idea. I think if someone were to do something like that, there would definitely be a certain amount of loot to be shared. Yes, if someone were to put out the lighthouse fire and then meet me on the docks afterwards,
I could certainly direct them to that loot. Turn me in? For what? What crime's been committed? I'm just making idle talk about what would most undoubtedly be a tragic event. A tragic and very, very profitable event. Don't worry about them. We'll make sure they wash up safe. Maybe they'll even pay us for their heroic rescue from their sad crash. It would be best. Okay. Yo concurro contigo, mientras menos tiempo esté contigo, mejor. From what I hear, you're... What is it, Elf? Pine Moon Cave is down to the southwest, but it isn't fit for exploring. I'm telling you, Ulfric's planning an attack on Whiterun. He'd be insane to try. He doesn't have the men. What the rebels like to forget is that the Empire's what's Sir, keeping the Dominion every out of day Skyrim. more join his cause. Riften, Dawnstar, and Winterhold support him. It's not a cause. It's a rebellion. Call it whatever you like, General. The man's going to try to take Whiterun. Jarl Balgruuf. Balgruuf refuses the Legion's right to garrison troops in his city. On the other hand, he also refuses to acknowledge Ulfric's claim. Well, if he wants to stand outside the protection of the Empire, fine. Let Ulfric pillage his city. General. You people and your damn Jarls. Sir, you can't force a Nord to accept help he hasn't asked for. If Ulfric's making a move for Whiterun, then we need to be there to stop him. Draft another letter with the usual platitudes, but this time share some of your intelligence regarding Ulfric's plans. Embellish if you have to. We'll let it seem like it's his idea. Yes, sir. You Nords and your bloody sense of honor. Sir. Are my men now giving free rein to anyone who wanders into the castle? Do you have some reason to be here, citizen? Have we? Oh, of course. You were at Helgen. One of the prisoners, if I recall correctly. Hadvar's alive. I hope that's true. He's a damn good soldier. But he hasn't reported in yet, so he can't exactly confirm your story. In the meantime, why don't you have a chat with Legate Ricka? I suspect we might have use for someone resourceful like you. Not many survived Helgen. Besides, I'm sure your being imprisoned was all a terrible misunderstanding. Speak with Legate Ricka. She will determine if you are Legion material. The Greybeards. What do those old hermits want with me? Why, there's nothing to discuss as long as that traitor Ulfric is in arms against his rightful emperor. They are getting to be a problem, but I wasn't sent to Skyrim to fight dragons. My job is to quell this rebellion, and I intend to do just that, dragons or no dragons. I'll be the judge of that. Besides, by all reports, the Stormcloaks are suffering just as much as we are from these dragon attacks. Fair enough. We're driving the Stormcloaks back well enough at the moment, but we're already overstretched. That's what comes of trying to win a war with a bare handful of legions. If the Emperor would just give me the reinforcements I've requested. Yes, fine. I'll come to this Greybeard Council. For all the good it will do. Sir. Okay. Y ahora vamos a ir a fucking Windhelm, la primera capital de Skyrim. Mi caballo, pero oye, yo creo que por aquí es que estaba. Míralo allá. Need a ride? I can take you to any of the hold cap. Where do you want to go? Vamos para Windhelm. Climb and back, and we'll be off. Ever been to Windhelm? Oldest city in Skyrim by some accounts. They say the big old palace there was built by
Entonces, ahora vamos a entrar a esta ciudad. Con el puente más largo de la historia. You come here where you're not wanted. You eat our food, you pollute our city with your stink, and you refuse to help the Stormcloaks. But we haven't taken a side because it's not our fight. Hey, maybe the reason these Greyskins don't help in the war is because they're Imperial spies. Imperial spies? You can't be serious. Maybe we'll pay you a visit tonight, little spy. We got ways of finding out what you really are. Do you hate the Dark Elves? Are you here to bully us and tell us to leave? You've come to the wrong city, then. Windhelm's a haven of prejudice and narrow thinking, unworthy of one such as you. I ask only for a little charity. Until next time. ¿Dónde es que está este tipo? You a dark elf lover? Get out of our city, you filthy piece of trash. Don't like it? Too bad. This is our city. Ours! Don't think I can take you? 100 septums say I can punch you back where you came from. Dale. All right? Fists only. And none of that magic stuff either. Let's go. Ok, entonces, para esto es que yo quería pelear con este cabrón. Vamos a ver si o los vendí. Ahora aquí. Let's see what you're made of. Y le doy una rosca del carajo. That wasn't a fair swing. Técnicamente no. Yeah. Here. Good Y to ahora see es you pana again, mío. friend. Get out of my face. Y ahora me odia. Ahora con este tipo. You one of those Skyrim for the Nords types? No. And you're right, at least as far as I'm concerned. Don't let Ulfric or some of these other short-sighted Nords bother you. Most of us are happy to welcome newcomers. Whenever a group of marauders attack a Nord village, Ulfric is the first to sound the horn and send the men. But a group of Dark Elf refugees gets ambushed, a group of Argonians or a Khajiit caravan, no troops, no investigation, nothing. There's a group of cutthroats out there right now that Ulfric doesn't lift a finger to bring to justice, as long as they don't threaten Nord land. That's a brave offer. I'd be happy to throw in my coin behind that. You deal with them. I'll make sure you get paid. Maybe this old soldier will throw in some lessons as well. Show those marauders what Windhelm justice tastes like. Will you spare a few coins to help someone who's got nothing? Spare a coin for a poor old woman, milady? Oh, thank you. Divines bless your kind heart. The divine smile on a charitable soul. Y vamos a entrar entonces al Palacio de los Reyes. Won't give us a straight answer. He's a true Nord. He'll come around. Don't be so sure of that. We've intercepted couriers from Solitude. The Empire's putting a great deal of pressure on Whiterun. And what would you have me do? If he's not with us, he's against us. He knows that. They all know that. How long are you going to wait? You think I need to send Bolgraf a stronger message? If by message you mean shoving a sword through his gullet. Taking his city and leaving him in disgrace would make a more powerful statement, don't you think? So we're ready to start this war in earnest then? Soon. I still say you should take them all out like you did dead King Torrig. Torrig was merely a message to the other Jarls. Whoever we replace them with will need the support of our armies.
We're ready when you are. Things hinge on Whiterun. If we can take the city without bloodshed, all the better. But if not... The people are behind you. Many, I fear, still need convincing. Then let them die with their false kings. We've been soldiers a long time. We know the price of freedom. But people are still weighing things in their hearts. What's left of Skyrim to wager? They have families to think of. How many of their sons and daughters follow your banner? We are their families. Well put, friend. Tell me, Galmar, why do you fight for me? I'd follow you into the depths of oblivion. You know that. Yes, but why do you fight? If not for me, what then? I'll die before elves dictate the fates of men. Are we not one in this? I fight for the men I've held in my arms, dying on foreign soil. I fight for their wives and children whose names I heard whispered in their last breath. I fight for we few who did come home, only to find our country full of strangers wearing familiar faces. I fight for my people, impoverished to pay the debts of an empire too weak to rule them, yet brands them criminals for wanting to rule themselves. I fight so that all the fighting I've already done hasn't been for nothing. I fight because I must. Your words give voice to what we all feel, Ulfric. And that's why you will be High King. But the day words are enough will be the day when soldiers like us are no longer needed. I would gladly retire from the world, were such a day to dawn. Aye, but in the meantime, we have a war to plan. Y antes de hablar con Ulfric, ahí tuvieran uno de los millones de discursos que ofrece este hombre. Por eso es que mucha gente, yo diría que apoya a los Stormcloaks, a pesar de que yo puedo decir que está moralmente incorrecto, porque Ulfric es bastante carismático y a primera vista su lucha tiene fundamento en la libertad de expresión y en la independencia y el querer ser libre, pero el tipo también en práctica, en realidad, claro, es libre para los de Nords, pero para las otras razas, pues ahí siempre habrá desprecio. I remember you. You were at Helgen with us. Come to join the war. Speak with Galmar. He handles the new recruits. I'm sorry to hear that. If you change your mind, speak with Galmar. What does bring you to me? It's about time they turned their gaze from the heavens back to our bleeding homeland. What do they want? I have the greatest respect for the Greybeards, of course, and the dragon attacks are a growing plague. But the political situation is still delicate. Not all the Jarls are fully committed to supporting me as High King. I can't afford to appear weak. I can't agree to this unless Tullius himself will be there. Good. We still hold half of Skyrim despite everything the Empire could throw at us. I doubt the Empire has the stomach for much more bloodletting. Yes, I'll give Tullius one more chance to quit Skyrim with his tail between his legs. Aye, but in the meantime, we have a war to plan. Este tipo ya simplemente repite su diálogo. Y entonces, esta va a ser la última misión que haremos por hoy. Ya entiendo que mañana se puede terminar el main quest, pero necesito llegar por lo menos a nivel 20 antes de hacer eso. Pero por ahora vamos a enfocarnos en esto. So, you've done it. The men of violence are gathered here, in these halls whose very stones are dedicated to peace. I should not have agreed to host this council. The Greybeards have no business involving ourselves in such matters. Yes, yes. Which is why I allowed this
violation of all our traditions. But regrets are pointless. Here we are. Take your seat at the council table, and let us see what wisdom we can find among these warriors of Skyrim. So, Arngeir, is it? You know why we're here. Are you going to let us in or not? You're not invited here. You're not welcome here. We have as much right to be at this council as all of you. More, actually, since we were the ones that put the Dragonborn on this path. Were you? The hubris of the Blades truly knows no bounds. Delphine, we're not here to rehearse old grudges. The matter at hand is urgent. Alduin must be stopped. You wouldn't have called this council if you didn't agree. We know a great deal about the situation and the threat that Alduin poses to us all. You need us here if you want this council to succeed. Very well. You may enter. Siempre se pone como que el diplomático. Por eso es que a mí me cae muy bien él y no fucking Dolphin. Now that everyone is here, please take your seats so we can begin. I hope that we have all come here in the spirit You of... insult us by bringing her to this negotiation? You're Chief Talos Hunter? Didn't take long. Here. I have every right to be at this negotiation. I need to ensure that nothing is agreed to here that violates the terms of the White Gold Concordat. She's part of the Imperial delegation. You can't dictate who I bring to this council. Please, if we have to negotiate the terms of the negotiation, we will never get anywhere. Perhaps this would be a good time to get the Dragonborn's input on this matter. By Izmir's beard. The nerve of those Imperial bastards, eh? To think that I would sit down at the same table with that. Thalmor bitch. Either she walks or I do. Ok. Mira, yo nunca he cogido la opción de lado. Siempre digo que se vaya para el carajo porque los Thalmor me caen de culo igual que a todo el mundo. Pero quiero ver qué pasa si voy con la de abajo. Maybe so, but bringing her here is a deliberate provocation. Tullius needs to know I won't be pushed around. It feels like a mistake to me. But I'll bow to your judgment on this. But she is to observe, nothing more. We are not negotiating with her. Is that clear? Ulfric, why so hostile? After all, it's not the Thalmor that's burning your farms and killing your sons. She's supposed to be on our side? You know exactly. No. Not this time. Now that that's settled, may we proceed? I have something to say first. Here we go. The only reason I agreed to attend this council was to deal with the dragon menace. There's nothing else to talk about. Unless the Empire is finally ready to renounce its unjust claim to rule over the free people of Skyrim. I knew he wouldn't be able to resist. A temporary truce to allow the Dragonborn here to deal with the dragons, nothing more. I consider even talking to the Empire a generous gesture. Are you done? Did you just come here to make speeches, or can we get down to business? Yes, let's get this over with. Are we ready to proceed? Jarl Ulfric, General Tullius, this council is unprecedented. We are gathered here at the Dragonborn's request. I ask that you all respect the spirit of High Hrothgar, and do your best to begin the process of achieving a lasting peace in Skyrim. Who would like to open
the negotiations. Yes, let's get down to it. We want control of Markarth. That's our price for agreeing to a truce. So that's why you're here, Ulfric? You dare to insult the Greybeards by using this council to advance your own position? Jarl Elisif. General, this is outrageous. You can't be taking this demand seriously. I thought we were here to discuss a truce. Elisif, I said I'd handle it. Ulfric, you can't seriously expect us to give up Markarth at the negotiating table. You hope to gain in council what you've been unable to take in battle, is that it? I'm sure Jarl Ulfric does not expect something for nothing. Yes, that'd be entirely out of character. Want in return? Wait, General, you don't intend to just hand over Markarth to that traitor? This is how the Empire repays us for our loyalty? Enough. First, let's be clear. This council wasn't my idea. I think it's a waste of time. You are a traitor to the Empire, and deserve a traitor's death. But I at least will negotiate in good faith. Since we're all here at your request, I'd like to hear what you think Markarth is worth. Pues, aquí puede ser un cabrón y decirle Dawnstar, que es una ciudad que no tiene básicamente gente. O puedes decirle Riften, que tiene más o menos el mismo valor. The rift would help secure our communications with Cyrodiil, and threatened Ulfric's southern flank. You heard what she said, Ulfric. We've made you a fair offer. Are you serious about these talks, or are you just here to posture? I expected better from you, Dragonborn. I came here in good faith, and now it seems you help the Empire at every turn. As for you, General Tullius, I see now that Galmar was right. Talking to the Empire is just as useless as ever. If you think you can hold Markarth, you're as deluded as your Emperor when he signed away our freedom to the Thalmor. Skyrim will never again bow to your false empire. Let's go, Galmar. I should have listened to you in the first place. You always were a fool, Ulfric. You're no better at diplomacy than you are in the battlefield. Stop! Are you so blind to our danger that you can't see past your petty disagreements? Here you sit arguing about nothing, while the fate of the land hangs in the balance. Is he with you, Delphine? If so, I advise you to tell him to watch his tongue. He is with me. And I advise you both to listen to what he has to say before you do anything rash. Don't you understand the danger? Don't you understand what the return of the dragons means? Alduin has returned, the World Eater. Even now he devours the souls of your fallen comrades. He grows more powerful with every soldier slain in your pointless war. Can you not put aside your hatred for even one moment in the face of this mortal danger? A very pretty speech. But what does Shut it have up. to do with the... If he's right about Alduin, we both have just as much to lose here, Tullius. Remember that. Now, back to the matter at hand. Don't hand me a mug of sheep's piss and call it mead. These terms are still not acceptable. I'm sure you have something in mind. Damn right we do. You surrender Falkreath to us. Sidgeir steps down, and Dengir of Stun resumes the Jarlship. Where do these demands stop, Ulfric? Do you expect me to surrender all of Skyrim? It seems I have no choice but to let the Dragonborn decide. Although I'm starting to doubt your fairness. What say you, Dragonborn? Es que en realidad no, porque es una ciudad grande por una ciudad grande y entonces Ulfric quiere más. Él quiere cogerte de pendejo a ti y hacerte sentir mal, pero no vamos a caer de pendejo una por una y ya. Even the Dragonborn betray Skyrim. These terms are not acceptable. You know that. I'm listening. Bah, this is a waste of time. I can see that we won't get better terms from this council. So be it. The Sons of Skyrim at least put the greater good above our own interests. It seems we may have an agreement. Jarl Ulfric, General Tullius,
These are the terms currently on the table. Markarth will be handed over to Ulfric's forces, Jarl Igmund will step down, and Thongvor Silverblood will become the Jarl of Markarth. The Stormcloaks will withdraw from the rift, allowing Imperial troops unhindered access. Jarl Leila Lawgiver will step down, and Maven Blackbriar will become the Jarl of Riften. You both agree to this? I shouldn't agree to terms that so blatantly favor the Empire. I have no choice, though, under the circumstances. But once Alduin is defeated, then it will be the Empire's turn. Remember, Evgir Unsla. You should be pleased, Elisif. You've done well for yourself as the Empire's pet Jarl. But beware, the Empire's loyalty is fickle. They will tire of this war, and then I will be the one dictating terms to you. I have nothing to say to that murderer. General, you've proven yourself a good friend to Skyrim. I continue to trust that you will do your utmost to safeguard our interests. Thank you, Jarl Elisif. I appreciate your loyalty. The Empire can live with these terms, yes, for a temporary truce, until the dragon menace is dealt with. After that, Ulfric, there will be a reckoning. Count on it. Come on, Galmar. We have a lot of work to do. Giving up Markarth is a heavy price for this truce, Dragonborn. I hope it was worth it. I'd give a week's pay to see the look on Ulfric's face again, when he had to swallow the terms of the truce. I'm glad you were able to negotiate a truce, but I don't trust Ulfric. He'll break his word as soon as it suits him. But the difficulty... These terms are satisfactory to my government. The truce is unlikely at all. I'm afraid there's a problem. A serious one. I've discovered who the Greybeard's leader really is. He's a dragon. Not just any dragon, but the right hand of Alduin, responsible for many atrocities during the Ancient Dragon War. The Blades have been hunting him for centuries, but he was protected by the Greybeards, and then the Emperors. Justice demands that he die for his crimes. Until he is dead, I'm afraid my oath as a Blade prevents me from offering you aid and comfort. I anticipated the problem. While you were arranging this meeting, I was busy in the library of Skyhaven Temple, an unguessed trove of lost lore. But the important thing is that the Blades recorded many of the names of dragons they slew. Cross-referencing this with Delphine's map of dragon burial sites, I believe I've identified one of the dragons that Alduin has raised up. Don't you see? The names of dragons are always 3 words of power, shouts. By calling the dragon with a voice, he will hear you wherever he might be. He's not compelled to, but dragons are prideful by nature and loath to refuse a challenge. Your voice in particular is likely to intrigue this dragon after your victory over Alduin. I think it's very likely that he will be unable to resist investigating your call. Ah, indeed. I'm no master of the voice, like these worthy gentlemen, but it is written here in this scroll. Oda Ving, winged snow hunter, as I read it. Well, that's an excellent question. You haven't overlooked that little detail, have you? Ah, I believe I can be of help here. That could have You'll gone have worse. to speak up. I'm a little Now it's deaf up to in my you right to ear. deliver. Justice can be harsh, but it is still justice. Paarthurnax deserves to die. Paarthurnax was the author of many atrocities during the Dragon War, crimes great enough to be remembered for thousands of years. True, he turned traitor to Alduin and helped overthrow the dragon cult, but that does not excuse or expiate his previous deeds. Whether or not he has truly repented or merely acted to save himself, justice demands that he pay with his life. Very good. Ok, esta misión evidentemente no creo que la vaya a hacer a mí. Paarthurnax me cae bastante fucking bien.
Y no veo la razón por la que lo mataría. That could have gone worse. Now it's up to you. I'd give a week's pay to see something on Ulfric's face again. Algún día yo podré salir. Vamos a Dragon's Reach y con eso acabamos el episodio. Bueno, el live. Bueno, hicimos ahí un par de side quests hoy. Y también hicimos unos main quests. Ya después de esta, creo que lo que quedan son 2 misiones más. Y se acaba el main quest. En realidad no es tan largo como uno piensa. Así que, nada, espero que les haya gustado. Este fue el stream más largo. Estuvimos aquí 3 horas y 7 minutos. Así que espero que les haya gustado. Denle like. Y nos veremos